Yo creo que ese es un buen momento para cerrar nuestra serie. ¿Se acuerdan de nuestra serie? Ahí está. Nuestra serie Contra Corriente. ¿Qué hemos hecho estos 2 meses? Trabajar fuertemente contenido bíblico con el fin de que usted y yo hagamos defensa de nuestra fe cristiana. ¿Ok? Defender nuestra fe cristiana en un mundo, como dije hace una semana, muy diverso, muy abierto y muy tolerante, pero muy poco tolerante con el evangelio, ¿verdad? Porque el concepto que tiene la mayoría de personas allá afuera de nosotros quizá no es el mejor. Pero trabajamos porque representamos al mejor de los mejores, a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso lo cantamos: no hay nada mejor que mi Dios. Y nosotros representamos a ese Dios. Por eso usted y yo no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que hoy quiero cerrar hablando de familia. Qué lindo es poder hoy pensar en aquellos que ya tienen hijos grandes, otros pequeñitos, otros más o menos, pero a todos quizá nos sirve hoy pensar en cómo lograr ser efectivos en la transmisión de nuestras convicciones de fe a las siguientes generaciones, ¿cierto? Porque recuerdan que hubo una etapa en el pueblo de Israel en que hubo un cambio generacional, y recuerdan que la palabra del Señor dice que esa generación siguiente no conocía a Dios, no lo conoció, porque quizá sus padres no se ocuparon de transmitir ese legado. No se le olvide esa palabra. ¿Es un qué? Legado. Muchos de los que estamos aquí tenemos la bendición de haber recibido el legado de nuestros padres, pero es un legado que no se convierte en una tradición. Eso es diferente, porque hay muchos que son cristianos por tradición. ¿Y qué pretendemos en esta transmisión del legado, en esta construcción del evangelio? Es que las siguientes generaciones tengan un encuentro con Dios y lo sigan no por tradición, sino por convicción. ¿Estamos? Porque están convencidos de su amor por el Señor, de su fe en Cristo Jesús, y no porque les tocó heredar algo que no querían heredar. Bueno, ahora la noticia, iglesia, es que los seres humanos tenemos el libre albedrío, es decir, la libre capacidad de tomar determinaciones en la vida. Y posiblemente nuestras nuevas generaciones van a llegar a una edad en la cual van a decidir seguir a Jesús o no seguirlo. ¿Sabía usted eso? Obedecer o no obedecer al Señor. Y esa es parte de la libertad que el Señor nos ha dado, porque al Señor no lo seguimos por obligación, sino por amor. ¿Estamos? Al Señor no lo seguimos bajo presión o por miedo, sino por amor. Él dice que lo sigamos, pero que lo amemos con todo nuestro corazón. Es por eso que muchos de nosotros estamos aquí, porque nuestros padres nos inspiraron a amar al Señor. ¿Estamos? Algunos no, algunos están aquí, quizás son la primera generación de cristianos en su familia. Levanten la mano los que son primera generación de cristianos. Wow, mire qué cantidad. Ahora levanten la mano los que somos producto o fruto del legado de nuestra familia, de nuestros padres, por ejemplo. Qué bien, mire, estamos repartiditos, ¿se dan cuenta? Pero qué lindo es saber que el Señor nos da la oportunidad de comprender y abrazar el evangelio para dejárselo a las nuevas generaciones. Ahora, no quiero que se frustre si hoy sus hijos no están conectados con Dios. Yo lo quiero animar para que persista. No quiero decirle usted hizo todo mal, porque a veces los papás nos frustramos, ¿cierto? ¿Qué hice mal? La embarré, di mal testimonio, no. Y le voy a dar un ejemplo tremendo, y es que Dios mismo le creó un entorno a Adán y Eva, ¿se acuerdan? Un entorno espectacular, perfecto,
de amor, de comodidad, de comprensión y de relación. Y sin embargo, en el regalo que les dio de la libre voluntad y el libre albedrío, ellos toman la determinación de desobedecer a su padre. Tremendo, ¿cierto? ¿Usted qué diría? ¿Fracasó Dios como padre? Dios lo hizo todo, pero el que decide y determina quién es el ser humano. Wow, eso a mí me impactó. No lo descubrí yo, se lo escuché al gran pastor Félix Ortiz, a quien escucho bastante. Y cuando escuché a Félix decir esto, wow, le quitó un peso a los papás tremendos. Dios no busca familias perfectas. Dios no busca padres perfectos. Dios busca seres humanos que reconocen su vulnerabilidad y están dispuestos a acercarse a Él, a rendir sus fragilidades y a permitan que el Señor sea el centro de nuestro corazón. Pero mire que pasó algo por allá hace unos años atrás. Y resulta que Moisés, el gran Moisés, ya se iba a morir. Ese gran líder de los israelitas ya iba a fallecer. Y en su discurso de despedida les compartió el Shema. ¿Lo ha escuchado? O la Shema, que es la oración más importante que el Señor le dio a las familias a través de Moisés. Y Moisés estaba tan preocupado porque ese legado no se transmitiera, que el Señor le dio una palabra en Deuteronomio capítulo 6. Antes, Génesis 12:3. Mire la importancia que tiene la familia, que desde la promesa a Abraham, el Señor, hoy sí se ve, hoy está grande, dice: bendeciré a quienes te bendigan. Esto es cuando el Señor llama a Abraham. ¿Y qué más dice? Y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Bajamos, por favor. Todas que las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Usted recibe esa promesa? Tu familia será bendecida por medio de ti. Nuestras familias extendidas y del vecindario serán bendecidas por medio de ti. Pero ahora viene la promesa, Deuteronomio 6:14, y me parece muy importante que veamos hoy la Shema. Pero veamos y leamos con detenimiento. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios. Escucha, hice de ese puente Aranda. Solamente Él es el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Mire la tarea, verso 7. Repíteselos a tus hijos cuando una y otra vez. Habla de ellos cuando o en dónde. En tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando más. No levante a sus hijos a gritos, levántelos con una palabra de Dios. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esta tierra hasta saciarte, ten cuidado. ¿De qué? De no olvidarte del Señor, quien te sacó de la esclavitud
de Egipto. Qué oración más poderosa. Iglesia, ¿cuántos hacemos esto en casa? Creo que nos vamos a rajar un poco hoy. No quiero mandarlos frustrados, sino reflexionando. ¿Ok? Y voy rápido, es bien sencillo lo que quiero compartir. Estaba pensando precisamente en que Dios le proveyó a Adán y Eva como padre y creador el mejor de los entornos. Y creo que la manera como podemos desarrollar y llevar a cabo esa transmisión del legado a nuestros hijos, a nuestras nuevas generaciones, la manera como podemos llevar a cabo Deuteronomio, porque nos corresponde a nosotros, es generando buenos entornos de convivencia en nuestros hogares. Cuán importante es que el ambiente que nos rodea sea un ambiente adecuado. ¿Usted le pasa que a veces llegan ambientes tensos y usted identifica? ¿O ambientes sucios? ¿A cuándo les gusta el mugre? A nadie, ¿cierto? Pero usted llega a cierto lugar y siente el ambiente, puede ser sucio, otro desorganizado, otro un ambiente de tensión, de peleas. Pero usted también percibe cuando el ambiente está chévere. ¿Cómo siente el ambiente en este lugar hoy? Chévere. Fue tenso hoy porque nuestros hermanos católicos están en su celebración. Entonces los parqueaderos se nos agotaron hoy. Y eso no es usual, eso generó una tensión, especialmente en mi esposa, que ella es defensora de la iglesia. Ella por la iglesia hace y deshace. Yo no tanto, pero ella sí. Ella es mi escudo. Es como cuando yo estaba más joven, íbamos los dos por la calle y había un perro en la acera. Entonces, o yo me cambiaba o la ponía a ella ahí al lado. Y ella me protegía, tranquilo, tranquilo Bobis. Bobis, no te afanes, yo te protejo. Seguridad. Entornos. Y algo que hemos querido es que esta iglesia tenga un entorno, un ambiente chévere. Y eso no es pecado. Porque yo me imagino que el Edén era chévere, ¿o no? No era aburrido. Y creo que la iglesia no puede ser aburrida. La iglesia tiene que ser un lugar donde los niños quieran venir a divertirse y a conocer a Dios a través de la diversión. Porque Dios es un Dios alegre, feliz, divertido. Yo creo que la iglesia debe proporcionar un entorno de perdón, de sanidad. Y es lo que hemos querido. Ahora, esos entornos son los que tenemos que desarrollar en nuestra casa. Y el primer entorno del que quiero hablar es el siguiente: generemos un entorno de amor por el Señor en nuestra casa. Generemos un entorno ¿de qué? De amor por el Señor. Este es el mayor y más grande de los mandamientos. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo, con toda tu vida y con todo tu corazón. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y esto se debe a que las personas se han alejado de Dios. Las familias dejaron de cultivar su amor por el Señor. Las familias cerraron la Biblia en la casa. Las familias apagaron la emisora cristiana. A nosotros nos hicieron escuchar emisora cristiana toda la vida. Acá hay viejitos como yo de mi época. Hasta Laura, Ana Lucía, amigas de la infancia. Ustedes están igual de viejas que yo, ¿sí o no? Yo les llevo poquito. Sí, no me las vengan a dar aquí. A esta edad se nos nota menos la diferencia. Cuando estábamos más pequeños, pues, yo me veía más grande, pero estamos bien cerca. Pero ellas son beneficiarias como mi hermana y otros más. No sé si Nelicita está mucho más joven que yo. Ahí sí voy a rescatar este ser humano maravilloso. Y es que nos criaron con Nuevo Continente. ¿Han escuchado esa emisora? Nuevo Continente, la alternativa diferente. Pues mi papá trabajaba en Nuevo Continente, imagínense. Y yo a mis 4 o 5 años y mi hermana nos íbamos para la emisora. Quedaba en la avenida Caracas con calle 19, exactamente avenida Caracas número 1848, tercer piso.
Imagínense yo cómo comí Biblia a través de la emisora. Y mi papá dirigía un programa que se llamaba Una Voz en la Noche. Y eso empezaba tarde. Y nosotros allá sentados en la cabina. Pero yo era feliz porque siempre quise ser locutor también, ¿no? Entonces yo era ahí, ay, ¿cuándo me tocará a mí? Yo era pequeñito y escuchaba a mi papá y escuchábamos los testimonios y llamaban, mire, yo me iba a suicidar, pero escuché esta canción, escuché esta palabra y ya no voy a suicidar, necesito una iglesia. Oye, yo crecimos con eso. ¿Y qué me dice de momentos de gozo y alabanza? Eso todavía existe. De hecho, la emisora existe 1460M. Y está allá por Facebook, búsquela. Y ahí, momentos de gozo y alabanza. La batalla de la fe, ese era otro programa. Así que cuando pequeños a nosotros nos rodearon de un amor por Dios, la palabra a través de la emisora, mi papá ponía canciones que yo hoy odio, perdón, no me gustan. Y ponía un señor que se llama Estanislao Marino. ¿Lo han escuchado? Y a mí no me gusta, a mi hermana sí. Y mi papá ponía el cassette, si íbamos en el carro, metía ese cassette allá. Y había una canción que me daba miedo, La Gran Tribulación. Apúntela y la escuche y verá que a usted también le va a dar miedo. Eso empezaba, alguien grita, Cristo vino y su pueblo se llevó. Eso es una dramatización de la segunda venida del Señor, pero da miedo. No es chévere. Y yo entonces crecimos escuchando a Marino, a Dani Berríos. Esas sí me las aprendí todas. Las de Dani Berríos. Y así. ¿Qué quiero decir? Permítame que hoy hable de mí. Normalmente no lo hago. No me gusta. Y cuando hablo de mí hablo mal. Sí. Entonces hoy voy a hablar un poco bien de mis papás. De hecho, mi mamá mañana cumplirá un año de haberse ido con el Señor, el martes. Hace un año yo prediqué a esta misma hora y mamá estaba hospitalizada. Y mami murió el 30 de mayo del año pasado. Se la llevó el Señor. Pero esta es una buena oportunidad para recordar que nuestros papás nos generaron un ambiente de amor por el Señor a través de la música que escuchábamos. En ese tiempo no existía la bichota, gracias a Dios. ¿Por qué hoy se escucha más la bichota que Marcos Witt? Genere un ambiente en el que Dios sea el centro de sus vidas. ¿Nadie dijo amén? Un ambiente en donde la palabra de Dios corra. Vuelva y ponga esta prédica mañana en su casa, la va a tener en YouTube, gratis. Genera entornos en donde se note y que sus hijos de verdad se den cuenta que el centro de su familia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Que lo que somos y que lo que tenemos es por su gracia y por su misericordia. Que lo que soñamos ser y tener lo vamos a alcanzar por su gracia y su bondad. Y que a Dios lo mencionamos en nuestra casa, lo proclamamos, lo confesamos, lo decimos para que nuestros hijos escuchen que hay un entorno de amor por el Dios de la vida. Julián, conozco a sus papás. Hermano, su entorno familiar estaba lleno de Dios. Lo pusieron a escuchar Nuevo Continente y no está traumatizado. No me responda. Porque Julián es muy sincero y va a decir sí. No es que él esté viejito, él se ve, pero está bien joven. Así que no se trata de crear un ambiente de legalismos, ni de religiosidad, ni de fanatismos. Cuidado con eso, porque muchos de nuestros jóvenes no están en la iglesia porque han tenido padres fanáticos, legalistas y religiosos.
y que han querido meterlos en una urna, en una cajita de cristal de super espiritualidad y de super protección. Eso tiene el efecto contrario, iglesia. A nuestros hijos le generamos y le debemos generar un ambiente de amor por el Señor, pero un ambiente agradable, un ambiente de vida, un ambiente de alegría, un ambiente de respeto, un ambiente de escucharnos, un ambiente de tolerancia y de vida en el ambiente de la casa, pero no de legalismos y de religiosidad, en donde todo es pecado, todo es malo. El diablo se lo va a tragar si pasa esa puerta. Y hay casas en donde se menciona más al diablo que a Dios, y lo ven en todo lado. Prenden y ven los pitufos y ahí está Satanás. Entonces lo pasamos para el chavo. No, el chavo es la reencarnación del diablo, pero con gorra. Entonces esos legalismos nos han hecho un daño terrible. Todo se volvió pecado. Entonces lo que hacemos es un daño y no nos sentamos a educar a los hijos. Yo tuve que pasar un día por el proceso diabólico y espiritual de ir a quemar unos CDs que yo tenía del grupo Nietzsche. Todavía me acuerdo, menos mal que existe Spotify, y así lo recuperé con Spotify. Pero entonces a mí me dijeron, cuando empezó ese cuento de los subliminales, ¿se acuerdan? Que ponga la música para atrás. Mata a tu mamá, mata a tu mamá. ¿Sí? Satanás viene por ti, Satanás viene por ti. Mire, eso fue un negocio. Porque usted pone una canción de Marcos Witt también, o de Planet, o de Su Presencia. O sea, eso tiene un efecto natural hacia atrás. De hecho, la música no necesita subliminal. La música viene con mensaje directo, punto. Y hoy más que nunca, no, y siempre. No vengamos que solo ahorita el reggaetón, siempre. Siempre. La música esa sexual de salsa rosada que llaman, eso traía el mensaje ahí, papá, derechito. Y más de una canción, eso no es solo de ahora. Pero entonces yo quemé esos CDs por culpa y condenación, porque me dejaron en el entorno: si no quemas eso, el Señor te va a castigar. Y el Señor va a venir a tu habitación y se va a encargar de romper esos CDs con su poder. Dígame, ¿qué concepto empiezo yo a tener? Eso no me lo dijo mi papá y mi mamá, me lo dijo un líder de X iglesia que llegó a nuestra iglesia y se trajo toda esa teología rara. Cuidado con el entorno de amor, el entorno de amor por el Señor requiere papás y mamás que lo amen con todo su corazón. Papás y mamás que los inspiren, pero no los obliguen. Padres, nosotros somos responsables de que el reino de Dios se establezca en nuestra casa, no a través de legalismos ni religiosidad. Cuidado con eso. Las familias que aman a Dios generan un ambiente de gratitud a Dios. Yo un día le dije a Camila: tú comes en esta casa, duermes en esta casa. Ya estoy como el de la pelota de letras, ¿cierto? Estás bajo este techo, y mientras vivas bajo este techo, se hace lo que el Señor diga. Vea la diferencia. Así que, Camilita, de mis amores, ese arrocito, esos frijolitos, esas tajaditas, esa agüita con la que te bañas, eso que hay en la nevera, que no es mucho a veces, pero hay, nos lo ha provisto nuestro Dios Todopoderoso. No es, como dijo Mercedes Sosa, gracias a la vida. Nosotros decimos gracias a nuestro Dios Todopoderoso, que nos ha dado tanto. Así que si un día
decides no creer en el Dios que te ha provisto todo esto, posiblemente te va a ser difícil seguir comiendo de esto que Dios nos ha provisto. Por eso en esta casa determinamos que todo es por gracia y bendición del Dios Altísimo. Eso es un entorno de amor por Dios. Que nada en esta casa es producto de mi trabajo y de lo bueno que soy yo, sino de la gracia de Dios, de la bondad incomparable de Dios. Es por eso que nosotros adoramos a Dios en casa. Tarea: ponga en su casa música que alabe el nombre del Señor. ¿Usted lo hace? ¿O puro Maluma? Maluma feliz, ¿no? Cada vez que usted pone una canción de Maluma, el tipo factura. Y ni decir de Shakira, que ya no llora, sino que factura. ¿Y por qué no ponemos a facturar a los nuestros? Y generamos un ambiente adecuado. Yo me engolosiné. El verso 4 y 5 del Salmo 37. Vamos a enseñar a nuestros hijos esto, iglesia. Hijos, deleítense en el Señor. ¿Y qué pasará? Y el Señor les concederá los deseos de su corazón. Entreguen al Señor todo lo que hacen. Confíen en Él y el Señor les va a ayudar. Deleítense en Él. Aprendan a sacarle provecho a la vida cristiana. Vea tan lindo que es predicar en esa dinámica de lo lindo que es Dios, de lo maravilloso que es Dios. Nadie se ha dormido, por lo menos. Segundo, generemos un ambiente de ¿qué? Buen ejemplo. Esto es un reto. Buen ejemplo. Y precisamente la familia perfecta no existe. ¿Dicen amén? Eso nos da tranquilidad. La mejor mamá del mundo no existe. El mejor papá del mundo no existe. Y tampoco existe el mejor hijo del mundo. Eso es una carga muy pesada cuando le dicen: tú eres el mejor del mundo. Eso ni Messi ni Ronaldo. El mejor del mundo es Macalister Silva. No, mentiras. No se trata de hijos perfectos, de padres perfectos que no se equivocan. Se trata de autenticidad y honestidad. Se trata de esforzarnos por ser coherentes, es decir, que haya coincidencia entre el dicho y el hecho. Porque como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Me hizo entender? Oiga, me salió bien. Cuidado con eso. No esperes que tus hijos vivan aquello que tú no vives. No esperes que tus hijos caminen los caminos que tú no caminas. El amor por Dios y su palabra, primero hay que tenerlo acá para enseñarlo. Hay que abrazar la fe, hay que encarnar la fe, apasionarse por la fe para transmitirla. Ese es el ejemplo. Se trata de lo que vivimos en nuestra cotidianidad. El ejemplo se trata del lenguaje que utilizamos, del cómo tratamos a los demás y cómo nos referimos a las demás personas. Se trata de los hábitos y disciplinas que incorporamos en nuestra vida diaria. Nuestros hijos nos escuchan hablar. Hoy estamos viviendo tensiones. Estos días tuvimos un diálogo, los tres. Estoy hablando mucho de nosotros, pero para que vean lo malos que somos. Y es que en ese diálogo, ¿cómo nos referimos al otro? Por ejemplo, en esta tensión política que vivimos, ¿cierto? Y por ejemplo, ¿cómo debemos corregir expresiones que dañan y atentan contra la dignidad de la otra persona? Y voy a hablar de uno y otro bando. Unos les dicen uribestias a otros. Eso no debería estar en nuestro lenguaje. Uribestias, paracos, no sé qué. La iglesia no puede caer en ese juego. Y ahora, por otro lado, se meten con el color de piel y la raza
de la señora vicepresidenta. Esa negra desgraciada. ¿Sí se dan cuenta? Si nuestros hijos nos ven, nos escuchan hablando de esa manera, van a repetir esos patrones de irrespeto. Eso no debe estar en la casa. Ellos se van a dar cuenta de cómo hablamos, cómo yo, como esposo, trato a mi esposa. Y si tengo hijos varones y ven en mí una actitud machista, dominante y grosera, ellos van a repetir ese patrón, muy probablemente, con algunas excepciones. Por eso, queridos papás, hijos de niños, de varones, que nos vean tratar a nuestra esposa con honra y respeto. Que nuestras hijas también vean eso, porque entonces ellas van a salir después a la defensiva. Yo no quiero un esposo como mi papá, porque es un desgraciado, abusivo. Pero qué lindo es cuando nuestras hijas dicen: yo quiero un esposo como mi papá. Eso es un buen termómetro. Haga esa tarea, pregúntele a sus hijos: ¿le gustaría un esposo o viceversa? A su hijo hombre una esposa como su mamá, porque me ha dado ejemplo, porque me ha inspirado. Entonces los seres humanos aprendemos más por lo que vemos y tendemos a repetir patrones generacionales. Si el entorno de nuestra casa es un entorno de gritería, sus hijos van a ser unos gritones. Si su entorno es un entorno de vulgaridad, sus hijos van a heredar un lenguaje de vulgaridad. Si sus hijos tienen papás machistas y atravesados, posiblemente repitan ese patrón generacional, porque así lo aprendimos en la casa. Entonces terminamos influenciándolos con nuestro ejemplo, y el peligro ¿cuál es? Que si no damos buen ejemplo, ellos terminan repitiendo, incluso de manera inconsciente. ¿Sabían eso? De manera inconsciente. Y yo a veces, en ese análisis en nuestra casa, porque más que juzgar a otros, eso es para mirarnos hacia adentro y decir: ¿y nosotros por qué estamos hablando tan duro? ¿Por qué nos estamos gritando? Pues es que así hablamos en la casa. Eso no es hablar, eso es gritar. Hay que aprender a modular, a mirarnos a los ojos. Pero también el entorno del ejemplo tiene que ver con las semillas que sembramos en el corazón de nuestros hijos. ¿Qué tipo de semillas? Los hijos son como un terreno, ¿cierto? Como una tierra fértil. Y en los hijos todos los días estamos sembrando semillas. Y las semillas en algún momento van a dar ¿qué? Fruto. Por eso tenemos que revisar como papás qué tipo de semillas estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos. Ahora, los tíos también tienen responsabilidad. Los adultos de la iglesia también tenemos responsabilidad, porque usted dirá: yo no tengo hijos, ¿y yo qué culpa tengo de esos chinos malcriados? Y no voy a tener hijos. Pues le tengo una noticia: usted también es influencia para sus sobrinos. ¿A cuánto les pasa que sus sobrinos se vuelven como hijos? ¿Cierto? Son unos hijos y termina uno influenciándoles, influenciando sus vidas. Así que en ese sentido, las semillas que sembremos en su corazón van a determinar el fruto. Por eso es importante que nos preguntemos: ¿cuál es la calidad de mi semilla y lo que estoy haciendo me dará buen fruto? ¿Qué he sembrado o qué estoy sembrando en mi familia? Comunicación, respeto, relación con Dios, amargura, desamor, división, machismo, una vida incoherente, agresividad, gritería. ¿Cuáles son mis semillas?
Gálatas 6, 7 al 9 dice de la siguiente manera: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre, diga conmigo, siempre, ¿qué pasa? Se cosecha lo que se siembra. Eso es una ley de la vida. Es una ley de la vida. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa misma naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu Santo cosecharán ¿qué? Vida eterna. Así que no nos cansemos, papás, de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos ¿qué? Numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Cuál será la mejor semilla? Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es ¿qué? Ahí están las semillas: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Cómo les parece? Revisemos la semilla que estamos sembrando. Y por último, generemos espacios de instrucción bíblica. ¿Recuerdan lo que dice Proverbios 22:6? Ahí lo tenemos. Instruye ¿a quién? Al niño. Ya cuando esté grande es más difícil. Ya se vuelve resabiado y ya tiene autonomía. Usted va a coger al de 22 años a darle instrucción, él le da cartilla. Por eso es bueno a tiempo, ¿sí? Créame que hay cosas que ya es que oremos y que Dios toque esos corazones. Por eso la Biblia es clara en esta etapa del desarrollo, en la niñez. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero tranquilo, si usted un día sembró la semilla de la palabra del Señor, va a dar fruto, no se preocupe. Y usted dirá, ¿cuándo? No sé. Pero que da fruto en el nombre del Señor. Porque uno llega a una edad donde, como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Razona, dice, oiga, mis viejos tenían razón. Oiga, eso de la iglesia, hasta interesante. Eso de la palabra. Y ese chino, cuando esté grande y esté en peligro, se va a acordar lo que le decía la mamá. El Señor es mi refugio. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi pastor. Eso que le enseñaron, un día va a dar fruto. Tranquilos. Por eso, no te canses de construir. Instruye en casa. Necesitamos tiempo para transmisión de la fe con palabras y también con acciones. Y la clave para transmitir está en Deuteronomio. Estas palabras que hoy te mando siempre estén en tu corazón. Y las repetirás ¿cuándo? De día, de noche, en la casa, en el camino. Tienes que sacar tiempo para sentarte y hablarles y enseñarles la palabra a tus hijos. ¿Dicen amén? Dice, pastor, es que yo no soy teólogo y yo no tengo esa habilidad. Fácil. Búsquese en YouVersion un buen devocional de familia y compártalo en su casa. ¿Estamos? Búsquese en Google devocional familiar. Si no consigue, avíseme, les mandamos por PDF. Pero hoy no tenemos excusa, hoy tenemos muchos recursos para que compartamos la palabra del Señor. ¿Hay tiempo para pasear? Sí. ¿Para ir a Piscilago? Sí. ¿Para ir a Cartagena? Lo que no hay es plata. Hay tiempo, pero no hay es plata. Por lo menos ese es mi caso. ¿Hay plata para ir a cine? ¿Y tiempo? ¿Y para ver Netflix en la casa? ¿Maratones? ¿Y cuánto de ese tiempo sacamos para sentarnos en la sala, poner allá de fondo adoración, abrir la Biblia o prender el celular y decirle a nuestros hijos, el Señor tu Dios, el Señor mi Dios, es el centro de esta casa. Él es tu pastor, Él es tu ayudador, para enseñarle las historias bíblicas de Jonás. ¿Se acuerdan? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios,
Por eso en el mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y ¡frun! Se lo comió porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Eso es una película de terror para su hijo, ¿cierto? La orca, la ballena asesina, usted lo puede llamar. Pero enséñele las verdades. Hoy hay maneras. Saquemos tiempo. Miren, lo tenemos, pero tenemos muchos pretextos. Porque hay tiempo para todo, menos para instruir a nuestros hijos. Yo me acuerdo el primer versículo que le enseñó mi esposa a mi hija. ¿Te acuerdas todavía? Efesios. ¿Efesios qué? Efesios 5:17. ¿Se acuerdan? Aprovechando, a media lengua lo decía, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y lo decía a media lengua todo el tiempo. ¿Usted cuántos versículos se sabe para que le enseñe a sus hijos? Pero es que no tenemos la pedagogía. Sí, iglesia, llegó el momento. Paremos tantas actividades, tanto paseíto, perdónenme que les diga, pero es que para los paseitos sí estamos, para la francachela y para la comelona, pero para las cosas de Dios, flojitos, flojitos. Y después usted llega con su chino acá a los 20 años y dice: pastor, transfórmemelo, lléveselo para un encuentro y cámbieme este zarracán. Pues yo le digo: su merced, usted tuvo todo para hacerlo, pero se la pasó paseando, se la pasó en cine y viendo maratones de Netflix y en el estadio, viendo a mí. No, está bien lo del estadio. No, Alejito, ¿dónde está Alejito? No. Porque es una vez. ¿Cuándo va a volver al estadio? No me diga. Me avisa. Pero es que sacamos demasiado tiempo para otras cosas y poco tiempo para sentarnos a instruir a nuestros hijos y repetir la palabra de Dios. Y si ya están grandes, sígalo haciendo. Devocional familiar en la casa, amén. ¿Vamos a hacerlo? Y yo como convenzo a estos chinos que se sienten acá. No, eso es, establezca lo innegociable. Con eso termino diciéndoles que en la instrucción bíblica usted y yo debemos determinar en casa, así sus hijos sean bombriles y tengan 35, no se hayan casado y estén en la casa, o 48 o lo que sea. Usted le dice: mientras usted iba en esta casa, tenemos unos innegociables. El domingo vamos a la casa del Señor, un innegociable. Hacemos un devocional semanal en esta casa, es otro innegociable. Le damos gracias a Dios por todo lo que recibimos en esta casa, es innegociable. Cero vulgaridades en esta casa, innegociable. Cero gritos, innegociable. ¿Nos damos cuenta? Así su hijo sea bombril, hay cosas que hay que establecer innegociables. Y venir a la casa de Dios, a mí, mi papá y mamá me enseñaron que era. Y aquí no estoy traumatizado. Y los domingos eran, yo jugaba en torneos. Mi mejor torneo es este: servir al Señor. Iglesia, las nuevas generaciones esperan por nosotros. Usted dirá: no tengo hijos. Tendrá, pero acá hay maestros de niños, acá hay tíos, hay abuelos, acá hay adultos que nos pueden ayudar a influenciar a las nuevas generaciones para que ellos se acerquen a Dios. Pero generemos entornos agradables, entornos de ejemplo, entornos de amor de Dios y entornos y espacios de instrucción bíblica. La pastora nos cuenta que utilizaba a Lola, a Lulú, más o menos. A Lulú era un títere, una oveja. Si usted no tiene para eso, coja una media y póngale unos ojos o dos rotos y saca los dos dedos por ahí. Y usted hace así y les enseña la palabra de Dios. Haga el oso, lo que tenga que hacer, pero enséñele la palabra de Dios a sus hijos. No es responsabilidad de la iglesia. La iglesia acompaña, pero no sustituye. ¿Y cómo hacen los que vienen a culto
o al servicio una vez al mes. Otros vienen 2 veces al mes. Otros de vez en cuando. Yo no sé cómo hacen. Yo no sé. Pero a mí me hace falta venir a la casa de mi Señor. Hace 47 años y muchos meses que yo vengo a la casa de mi Señor cada domingo. Y le doy gracias a Dios por ello. Yo no sé cómo hace la gente que se queda durmiendo en la casa. Yo no sé. Y le pido al Señor que eso no es religiosidad, es pasión por el Señor. Es pasión. Dios perdona a los que están echados durmiendo ahorita. Ojalá se les haya movido la cama y el Espíritu haya descendido sobre ellos. Hola, para la iglesia, infelices. De verdad. Sus niños tienen una iglesia infantil de alto nivel en este lugar. Una pastora a tiempo completo. No dedicada, porque ya sacas el tiempo para esto. Yo no sé cómo hace, pero yo veo las clases y digo, yo quisiera estar allá metido. Impresionantes. Y muchos niños, papá, vámonos para la iglesia. Y los papás echados durmiendo. El Señor los perdone. Iglesia, necesitamos dejar el legado a las nuevas generaciones. Y esa tarea es de todos nosotros. ¿Estamos listos? Póngase en pie, por favor.